Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El día de ayer a los venezolanos nos tocó ver cómo nuevamente Nicolás Maduro decía que presentaba una memoria y cuenta, pero nos quedamos esperando cifras o de que hablara realmente de qué había hecho en el 2017. Nosotros solamente le vamos a hablar de lo que hizo en cuanto a lo que es la solución de una de las crisis que hoy tienen los venezolanos, que es justamente el tema de alimentación, que está amarrada o ligada directamente a nuestra producción. Y vamos a hablar de dos cosas: de lo que hicieron ellos en el 2017 y lo que lograron con esas cosas que estuvieron haciendo. ¿Qué hicieron ellos en el 2017? En el 2017, uno de los grandes logros que tenía ayer que haber hablado Nicolás Maduro es que Castro Soteldo hizo que el sorgo apenas produjéramos nosotros el 4%, de que en maíz nosotros apenas produjéramos por debajo del 20% de nuestro consumo nacional. ¿Y qué es esto? Y que no produjéramos soya durante 2017, y que es esa la razón por la que no hubo alimento animal, y que es esa la razón que hoy un venezolano tiene que pagar un cartón de huevo en 300.000 bolívares o un kilo de queso en más de 320, que no es lo que ellos pretendían decirnos ayer, que hay una guerra económica, que aquí ni las vacas ni las gallinas juegan a una guerra económica. Es que si usted no le echa alimento a las gallinas no ponen, y si no ponen, el poco producto que nosotros tengamos, por supuesto, es lo que hace que suba en el mercado. Pero además en arroz apenas produjimos por debajo del 10% de lo que nosotros vamos a consumir. Castro Soteldo anunciaba como una gran cifra que en el país donde nosotros tenemos 22 millones de hectáreas que pueden ser cosechables, él, a través del Ministerio de Agricultura, había sembrado 1.199.915 hectáreas, de las cuales seguramente muchas de ellas a esta hora están baldías. Pero además se le olvidó decir que el año pasado el último ciclo de siembra lo hicimos sin abono porque no nos los entregaron a los productores, que en el ciclo normal de abono, el porcentaje de abono que tuvimos los productores el año pasado estuvo por debajo del 50%, que cayeron nuestros rendimientos en el campo, en los rendimientos más bajos de lo que son parte de nuestra historia. Que hablar de la carne, que actualmente el rebaño de nuestro ganado es el mismo rebaño que tuvimos hace 40 años, pero con el doble de nuestra población. Ahora ellos vienen y pretenden regularizarnos y nos corrieron y además nos atacaron durante todo el año 2017, pero se les olvidó decir que por cada kilogramo de carne regulado que hoy vende un productor está perdiendo entre 62.000 y 70.000 bolívares por kilo. Hoy lo que quiere decirnos, o trataron de engañarnos, y nos habría gustado ayer escuchar, es qué ha pasado o qué pasó con el plan conejo, cuando aquí el único conejo que vimos los venezolanos fue Freddy Bernal, sin imaginarse siquiera, porque no tenía idea que por cada dinero que él invertía en un conejo pudiéramos producir 37 gallinas más. Pero además se escudaron y nos vendieron y nos dijeron que la solución al conflicto que vivíamos los venezolanos eran las cajas CLAP. Claro que se les olvidó dar cifras sobre las cajas CLAP. Al presidente se le olvidó decir que del año 2017 entraron al país 18.142.857 cajas CLAP. Y aunque este número suena muy grande, esos son 235.857 toneladas de alimentos, que puede sonar mucho, pero lo que se le olvidó decir a Nicolás Maduro ayer es que eso solo representa la comida para 7 días del país. Pero además, si solamente hablamos de los que fueron beneficiados por las cajas CLAP, por lo que oficialmente ellos dicen que fueron beneficiados, apenas a través de las cajas CLAP pudieron repartir 47 días de comida en el año 2017. Pero se le olvida decir que el 70% de esas cajas, que más de 12.700.000 cajas CLAP, fueron importadas de México, con productos mexicanos, para ayudar a productores mexicanos, que esos 12.700.000 cajas le costaron a Venezuela 533.400.000 dólares, pero que con ese mismo dinero, que apenas ellos importaron 165.100 toneladas de alimentos, nosotros habíamos podido producir en Venezuela 2.311 millones
de kilos de comida, con productores venezolanos, con trabajadores venezolanos, con la industria venezolana, que eso iba a hacer que nuestra industria, que nuestra empresa, pero además que nuestra economía se reactivara y que comenzara a echar hacia adelante. Con toda esta crisis atacando a nuestra industria, atacando a lo que fue nuestro sector productivo, lo que lograron fue tener el riesgo más alto de desnutrición en la historia de Venezuela. Que hoy el riesgo de desnutrición se está acercando a 14.5% en menores de 5 años de edad, que cuando lleguemos al 15% ya estaremos en una emergencia humanitaria. Se encargaron de decir que en Venezuela no había crisis y resulta que en 2017 ellos lo que lograron fue que 4,5 millones de venezolanos estuvieran buscando comida en la basura. Se encargaron de decir que en este país todo estaba normal, que podíamos mandar comida para cualquier país y resulta que lo que lograron fue que en Venezuela 27 millones de venezolanos, 9 de cada 10 venezolanos perdieran entre 5 y 20 kilogramos de peso en lo que fue solamente el año pasado. Esa crisis, a lo que ellos no se dedicaron, es lo que ha llevado que el año 2018 haya comenzado como el año más conflictivo de toda nuestra historia. Para el día lunes, para el fin de semana, en lo que iba de 2018, teníamos más de 300 protestas en todo el país. De esas 300 protestas, más de 150 eran por hambre. De esas 150 protestas, lamentablemente, más de 100 terminaron en lo que pareciera que es una estrategia nueva del gobierno nacional: jugar a que existan saqueos, jugar a que estén atacando nuestro aparato productivo, a que estén atacando nuestro sistema de distribución y las gandolas, sin siquiera entender que eso lo que conllevará es que hoy en Venezuela exista muchísima más hambre. William Contreras se presentaba el 5 de enero y hablaba como si fuera el salvador de la patria y resulta que él es el responsable y el que desencadenó todas estas olas de protesta y de saqueo al tratar de por la fuerza obligar a nuestra cadena de distribución de alimentos a entregar los alimentos que ellos no nos permitieron producir en nuestro país. Y seguramente dentro de pocas horas o en los próximos días saldrá Castro Soteldo o algún otro miembro del gobierno nacional y dirá que nuestros puestos están abarrotados y que estamos importando comida. Hoy ya casi más de la mitad del primer mes del año, queremos decir que sí hay comida en los puertos. Que hoy lo que existe en el puerto de La Guaira es apenas 3.478.931 toneladas de leche en polvo que fueron importadas de México. Que lo que existe en el puerto de La Guaira son 2.098.713 toneladas de arroz que fueron importadas de México, y que lo que existe en el puerto de La Guaira son apenas 3.916.171 toneladas de mayonesa que fueron importadas de México, que llegaron el 11 de enero, que fueron descargados del naviero Viking Merlin, y que eso representa el 0.8% de lo que necesitamos consumir los venezolanos en el año 2018. Que a ellos se les ha olvidado que no han aceptado, pero además no dejan de apostar al negocio de la corrupción importando alimentos, en vez de apostar a que seamos los venezolanos, con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio, lo que pongamos a producir este país. Que se olvidaron de dos empresas, como lo fueron FaceTime y algunas otras empresas muy famosas para los venezolanos, y ahora están importando a través de las empresas del Sardinero, del Grupo Brandon. Pero que ese dinero que están utilizando allí, que por cada dólar que ellos dejan o que mandan a la importación, nosotros pudiéramos producir con sus niveles de corrupción 14 veces más en nuestro suelo venezolano, y así comenzaríamos a salir de la crisis nacional. Que se niegan de hablar de crisis, pero que en este país en el año 2017 semanalmente murieron entre 6 y 7 niños justamente presentando condiciones de desnutrición. Que los venezolanos tenemos una crisis y que por más que ustedes se niegan, nosotros necesitamos salir de ella, y que la única salida es apostando a lo hecho en Venezuela, y que lo hecho en Venezuela va a tener que ser pasando a través o sacándolos a ustedes del poder. Que también nos dejó el año 2017 para muchos nombres que jamás se nos olvidarán. Dejó escrito en las hojas de nuestra historia
nombres como el de Armando, como el de Miguel, como el de Diego, como el de Jairo, como el de Daniel, como el de Gruseni, el de Ryan, el de Carlos, Neomar, Paola, Helio, Jairo, Robert, William, Jonathan, Stevenson, Kenger, George Heiber, Albert, Ramón, Francisco, Kevin, Mervin, Almelina, Luis, Jesús, Renzo, Orlando, Cristian, Eiker, Jonathan, Carlos, Ángel, María, Gerardo, Ender, Anderson, Miguel, Luis, Joyner, Diego y por supuesto el nombre de Neomar Lander y Juan Pablo Pernalete. Esos son los pocos logros de los que puede hablar Nicolás Maduro, que se encargó de convertirse en el peor enemigo, no solamente de los problemas de los venezolanos, sino además de aquellos de los que luchamos con tener un futuro diferente. Que a pesar de lo que hagan, aquí existen millones de venezolanos que seguimos creyendo en este país y que cueste lo que nos cueste, alcanzaremos el cambio para darle solución a nuestros problemas. Muchísimas gracias, señor presidente. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.